saben, pero a bien limeñas. Y tráigame un anticucho, que me lo sirva una linda rimeña. 2:04 de la tarde y estamos con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que nos hace hoy día la diferencia de conversar con nosotros, porque tenemos muchísimas cosas que revisar, sobre todo, cómo está terminando la gestión del señor Francisco Sagasti en distintos ministerios y cuáles son las prioridades para el próximo gobierno en materia de educación. Por supuesto que la vacunación a maestros será una de las más importantes. Ministro Cuenca, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Un gusto saludarla y, como siempre, atento a la muy buena conversación que espero que podamos tener sobre los temas educativos. Sin ninguna duda. Cuéntenos, ministro, ¿cómo se está llegando al final de este gobierno de transición y emergencia en el que se tuvieron que enfrentar muchas cosas que, hay que decirlo, no se habían dejado ni medianamente resueltas en el gobierno anterior? La educación a distancia ha sido una de ellas, que además se va a continuar por un muy buen tiempo más, y ahora en este proceso de vacunación, que hay que decirlo, el gobierno está haciendo un esfuerzo grande por tratar de avanzar lo más rápido posible. Si usted tuviera que enfocar sabemos que educación es complejo y que hay muchísimas cosas por hacer, pero aquellas cosas más importantes que el gobierno tiene que continuar y que no puede, y que no puede de alguna manera descuidar, ¿cuáles serían? Yo creo que las emplearía en tres. Una primera es continuar con la estrategia diseñada desde principios de año para el retorno al año escolar de la manera más segura, flexible y gradual. Esto supone no solo seguir implementando algunas de las cosas que hemos dejado y que estamos proponiendo, sino continuar con el proceso de vacunación, que, como sabemos, ayer anunciamos, el 6 de julio iniciaremos este proceso con los docentes de zonas rurales. Lo segundo es focalizar el presupuesto particularmente en las zonas rurales y en las zonas donde hay educación intercultural bilingüe, porque son durante un año y medio aquellas estudiantes y docentes que se han visto mucho más sensibles al tema de la pandemia y por lo tanto no han podido desarrollar. Si para todos ha sido difícil, para ellos ha sido particularmente más difícil desarrollar. Entonces, colocar un presupuesto que priorice la educación en las zonas rurales resulta fundamental. Y el tercero es aquello que nosotros estamos dejando en el borrador, digamos, del presupuesto, que estamos llamando educación híbrida, para que efectivamente la educación virtual y remota no solo sea una cuestión remedial por la emergencia de la pandemia, sino que se incorpore de una manera mucho más estructural y clara en el sistema educativo, porque es verdad que si se hace no en situaciones de emergencia, puede ayudar y potenciar muchísimas cosas en los aprendizajes de los chicos, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares. Estamos además colocando un paquete de política docente para que acompañe a fortalecer la carrera magisterial en los próximos años, por supuesto. Estas prioridades, ¿usted las ha visto reflejadas en las intenciones de cualquiera de los dos candidatos que podría asumir la presidencia? ¿Ha habido un acercamiento? Porque me imagino lo difícil que es en este momento para el gobierno actual intentar hacer un proceso de transferencia ordenada cuando no se sabe cuál va a ser el próximo presidente de la República, ¿no? Sí, estamos a la espera de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, del nuevo presidente o presidenta, para poder iniciar el proceso formal de transferencia. Estamos nosotros preparados, los equipos están listos, los informes están elaborados para poder hacerlo. Mientras tanto, la presidencia del Consejo de Ministros nos ha solicitado ir armando esta transferencia con transparencia, es decir, comentándole a la ciudadanía por lo menos aquello que estamos haciendo. Apenas tengamos la proclama, probablemente en tiempo récord vamos a tener que empezar la transferencia, ¿no? ¿Cómo calificaría la posibilidad de que los chicos vuelvan al colegio si es que sigue esta tendencia sobre el avance de la vacunación? Aunque también hay que decirlo, por un lado avanza la vacunación y por otro lado nos llegan variantes más complicadas. Pero si más o menos nos centramos en el factor avance de la vacunación, ¿cuándo, ministro Cuenca, deberían estar volviendo los chicos al colegio de acuerdo con lo que ha planeado, obviamente, el gobierno del señor Sagasti? Entendemos que un próximo gobierno puede tener otros factores de análisis.
Esa es una pregunta que le agradezco mucho porque me permite confirmar y poder comunicarle a todos quienes nos escuchan que a pesar de que hay algunas voces que dicen que el gobierno del presidente Sagasti y la gestión que tenemos en el Ministerio de Educación no ha planificado un retorno del año escolar, es una afirmación inexacta. Nosotros desde enero tenemos un trabajo muy previsible porque hemos ido comentando cada cierto tiempo las fases de cómo vamos a ir a la apertura de clases. Empezamos con 14 escuelas, Patricia, en la región de Arequipa, en las provincias de Castilla, en Arequipa, y hoy tenemos más de 22.000 escuelas que ya están trabajando, la mayoría de ellas en escuelas rurales. Estamos atendiendo a más de 100.000 estudiantes de zonas rurales que no han podido hacerlo. Entonces, esta apertura responde a dos cosas. Una primera, al propio sistema que tenemos en el Ministerio de Educación sobre la base de los datos del Ministerio de Salud, que cada 15 días, el día de mañana tenemos una nueva corrida del sistema, nos habilita la posibilidad de abrir escuelas. De momento hay 22.000 escuelas habilitadas para abrir. El segundo paso es que efectivamente los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación tomen la decisión de implementar esta habilitación a partir de estar seguros que se cumplieron con los protocolos en las escuelas, que tenemos efectivamente los lavamanos, las compras de mascarillas listas, todo aquello que el Ministerio ha ido ofreciéndole a las escuelas y a las UGELes en el país, ¿no? Entonces, ese programa continúa, cada día se habilitan más escuelas porque felizmente algunos indicadores epidemiológicos han ido bajando a lo largo del país, salvo Arequipa, que ha sido un tema complejo ahora. Y particular, ¿no? Particular, que no refleja lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Hay que decirlo. No, eso, y por eso hay cada vez más escuelas que se están abriendo. Yo estoy seguro que todos quisiéramos empezar ya porque no sabe la cantidad de comunicaciones que recibo de chicos, ¿no es cierto?, por el Instagram, por el Twitter, diciéndome, ministro, abramos, Richie, abre la escuela, y es lo que más quisiera hacer, pero hay que hacerlo de forma segura. Los países que se adelantaron a esa apertura tuvieron que cerrar muy rápido las escuelas, como el caso de Chile o el caso de Ecuador, que han tenido o Costa Rica, que cerrar muy rápido, ¿no? Entonces, nos hemos concentrado en aquellos que son los más vulnerables, en las zonas rurales, en aquellos que no han podido conectarse por los problemas que tiene el país, en aquellos que a pesar de que les ha llegado las tablets tienen inconvenientes, el año pasado no las tuvieron, y entonces hay que, digamos, focalizar y tomar decisiones en aquellos que, mientras la epidemia lo permita, puedan ir avanzando, y es por eso que también hemos avanzado con la priorización de la vacunación para los docentes de zonas rurales, ¿no? Por supuesto, porque ha generado frustración y eso ha dado pena en aquellos niños que recibieron tablets, y ya sea porque no tienen buena señal de internet o porque no tienen ni siquiera electricidad donde cargar la tablet, resulta una ilusión que no pudo satisfacer sus necesidades educativas. Y como lo hemos comentado, ministro, suelen ser escuelas además donde se puede hacer, no son muchos alumnos, hay muchas cosas que se pueden hacer en espacios más ventilados, ¿no es cierto? Sin duda, y ahí es donde hemos ido a hacer las supervisiones desde el Ministerio y nos damos cuenta que efectivamente los hacen en espacios abiertos, los hacen en aulas porque además, y eso lo he repetido, en las escuelas rurales en el país, el 50% de las escuelas tienen entre 1 y 15 estudiantes. Entonces son escuelas con matrícula pequeña que permiten que puedan hacer. Entonces, yo entiendo que hay una necesidad enorme porque podamos abrir, aunque hay un grupo importante de padres que todavía tienen un poco de miedo, resistencia a enviar a sus hijos a las escuelas, pero estamos haciendo, hasta ahora no hay de estas 2.400 escuelas que están abiertas, no hay ningún contacto asociado a la asistencia a las escuelas. Bueno. Aun cuando no hayamos tenido todavía la vacuna para los docentes. Entonces es porque se ha ido respetando los protocolos, hemos ido poco a poco, tenemos que ser muy responsables con esta apertura, pero sobre todo decir que tenemos un plan y que el plan se viene implementando de manera adecuada, ¿no? Hay que recordar que además la población de maestros es enorme. Alguien me decía, ¿por qué primero los veterinarios que los maestros? Porque los veterinarios son
Parece una redundancia, pero 4 gatos, pues, pero los maestros son miles. Somos entre docentes públicos y privados, Patricia, somos alrededor de 500,000, ¿no es cierto? Entonces, es un montón de vacunas. Le vamos a ir a una pausa, ministro, para que nos cuente, porque me imagino que si bien todavía se están vacunando personas no tan jóvenes, ¿no? De nuestra promo para arriba, sí hay maestros que ya están siendo vacunados. Entonces, si tienen mapeado un porcentaje de maestros que ya están siendo vacunados, y lo otro es si vamos a necesitar vacunar a los chicos, por lo menos a los adolescentes, para mandarlos al colegio. Vamos a una pausa y seguimos conversando con el ministro Cuenca. A el presidente de la República. Justamente conversábamos con el ministro Ricardo Cuenca lo difícil que resulta para el gobierno saliente no poder coordinar con el entrante sobre lo que se llama el proceso de transferencia, sobre temas fundamentales. Ministro, estábamos conversando sobre la posibilidad del retorno a clases, que como usted bien ha señalado, no es que este gobierno no lo haya considerado, ¿no es cierto?, sino que lo tiene mapeado, pero obviamente no lo van a lograr hacer ustedes y eso lo va a heredar el gobierno siguiente. Y le preguntaba sobre si tienen una idea de cuántos maestros ya están vacunados en este momento. Justamente estamos ahora, a raíz del inicio de vacunación a partir del 6 de julio de los maestros, terminando de cruzar las bases de datos del Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para poder identificar el número. Esto nos va a servir, apenas lo tenga lo vamos a comunicar, pero eso nos va a servir para fijar bien el número de docentes de zonas rurales, que más bien tienden a ser un poco más jóvenes que el promedio, digamos, de los docentes urbanos, pero apenas tengamos esta información, que además nos va a servir, insisto, para el tema de vacunación, vamos a tener mucho más claro el panorama respecto de los docentes. Entonces, sin embargo, por supuesto, ya con el avance de los grupos de edades hay un buen grupo de docentes, imaginamos que ya están en proceso de vacunación o ya vacunados, ¿no? ¿Y los chicos van a tener que estar vacunados para volver al colegio? ¿Cree que sea una exigencia? Porque ya sabemos que a los chicos mayores de 12 sí se les puede vacunar, no con todas las vacunas, no se ha aprobado con todas, ¿no? Sí, sí, a ver, en principio no hay ninguna exigencia para que eso, para que la vacuna de los chicos sea un regreso. Es la situación ideal, digamos, deseable, pero no es una condición. De hecho, en general, y eso hay que recordar siempre en la población, ustedes siempre lo hacen, y en una entrevista con el doctor Huerta hace algunas semanas lo recordábamos, la vacunación, aunque disminuye la transmisibilidad del contagio, lo que hace fundamentalmente es protegernos de hospitalización y de funciones. Entonces, aún vacunados hay que cuidarnos y hay que mantener un conjunto de protocolos, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es esto, lo que hemos ido diseñando para poder cumplir los protocolos. No obstante, dependiendo de la llegada de las vacunas y el tipo de vacunas, podrá, si vamos a este ritmo, el próximo gobierno avanzar con los adolescentes que tanto lo necesitan, porque también la han pasado muy duro este año y medio sin clases, ¿no? Antes no querían mucho ir al cole y ahora todos estamos extrañando volver a las clases. ¿Y qué pasa con las universidades, ministro? ¿El Ministerio de Educación tiene injerencia sobre eso? ¿La ley es nacional? ¿En algún momento las universidades van a poder empezar a trabajar también de manera presencial? Porque ese es otro grupo que la está pasando mal, ¿no? Sí, conozco y de cerca algunos jóvenes que han pasado 1 año y medio y no han ido nunca a la universidad de manera presencial, ¿no es cierto? Han hecho todo su año de cachimbos a través de la virtualidad, que debe ser muy duro para quienes disfrutamos el año de cachimbos de forma presencial, ¿no? Las universidades son autónomas para ellos, sin embargo, nosotros les ofrecemos asistencia técnica para que puedan hacer lo mismo que hicieron hacia finales del año pasado, que es allí donde se necesite tener laboratorios o talleres funcionando, cumpliendo una serie de protocolos, pueden tener niveles de semipresencialidad, porque resulta que las carreras exigen que efectivamente puedan asistir a los laboratorios o a los talleres según sean las especialidades, ¿no? Además, ahí es un grupo etario mayor, ¿no es cierto? Entonces, probablemente los profesores ya estén la mayoría vacunados, y si bien los chicos no, ya el riesgo es menor, ¿no? El riesgo es menor y además, digamos, no tienen una permanencia de 8 horas como se esperaría en el colegio de forma seguida, ¿no es cierto? Entonces, hay más flexibilidades, hay protocolos, hay universidades que están preparando sus protocolos para que en el segundo semestre puedan tener ciertos grados de apertura.
seguramente si eso funciona bien van a tener la compañía, no dudo, del Ministerio de Educación, de quien asuma el ministerio el próximo semestre. ¿Le temen desde el punto de vista del ministerio al debilitamiento de algunas instituciones tan importantes como la SUNEDU? Ojo, que siguen los proyectos de ley en el Congreso de la República que pretenden cambiar el directorio. Ni siquiera hemos llegado a un siguiente gobierno, pero hay que decirlo que en ambas candidaturas se escuchaban voces con respecto de la posibilidad de que SUNEDU no siga haciendo el trabajo que ha hecho, que hay que decirlo, ha pisado muchos callos, ¿no es cierto? Y también existe el pendiente de que haya un mecanismo que evalúe la calidad de los colegios, ¿no? Y de los institutos, que es algo que todavía no se ha hecho, ¿no? Empiezo por lo último. Como parte del paquete legislativo que hemos preparado en el Ministerio de Educación, estamos muy próximos a publicar parte del reglamento original de escuelas privadas. Nos empujaba a mirar cuáles son las condiciones básicas de calidad para las escuelas públicas y privadas de la educación básica, y estamos a punto de poder publicarlo, si nos da tiempo en estos 29 días que nos quedan para hacerlo. Entonces, por ahí vamos a tener algunas condiciones básicas de calidad para las escuelas. Lo segundo es que, fíjense, Patricia, que esta pregunta es fundamental sobre la continuidad de las políticas, porque hay dos cosas que hemos aprendido en el sector de educación que a veces no se relevan mucho y que son fundamentales. La primera es que desde el año 2012 aquí hemos, independientemente de quiénes hayan sido los ministros o las ministras o los gobiernos, hay algunos consensos que en el sector de educación se han tenido y han permitido mantener las políticas. La política docente, la política universitaria, la política curricular, y que ha sido como un gran acuerdo que ha permanecido durante el tiempo y se ha sostenido por dos razones. Primero, porque han sido hechas de la manera más profesional posible de política pública. Ha habido una decisión política detrás que se ha implementado de forma técnica, pero segundo, que ha sido legitimada entre la población. Y eso pasa, por ejemplo, con la SUNEDU. Allí, cuando la política pública realmente es comprendida por la gente, la continuidad está asegurada. Y entonces debo aprovechar en reconocer, casi como despedida, porque ya nos queda poco tiempo en el cargo, de decir que lo que hemos hecho es tratar de aprender sobre lo actual, porque eso es lo que hemos aprendido en educación. Y hay cosas que empezó la ministra Salas, el ministro Saavedra, la ministra Martens, el ministro Wexler, el ministro Alfaro, la ministra Pablo, el ministro Benavides, que han sido rescatados durante este tiempo, y por eso quiero saludar a mis ex colegas y decirles que que hemos hecho esto de ir continuando, y que en esos 8 meses de transición hemos hecho algunos ajustes, pero hemos tratado, por supuesto, de mantener aquello que en el sector de educación hemos estado todos muy, muy pendientes de que sea sostenible, ¿no? Muy bien, ministro. Finalmente, última pregunta sobre el futuro de la educación. ¿Se considera necesario? Sabemos que no se está evaluando a los chicos de Colegio Nacional. Entendemos que no hay evaluaciones normales, por decirlo de una manera. O sea, se están aplicando evaluaciones parciales. Es complicadísimo saber si los chicos realmente están adquiriendo todas las competencias que tienen que adquirir. Hay muchas que es difícil de medir de manera no presencial, ¿no es cierto? La tentación de contestar la mitad de la tarea con Wikipedia y el examen con Wikipedia, hay que decirlo, está demasiado cerca. ¿Va a ser necesario que los chicos, por lo menos los que están en secundaria, tengan que sumar un año más de escolaridad? ¿Sería pertinente para poder recuperar este tiempo perdido? ¿Sería algo que se puede sugerir? De alguna manera se está haciendo, porque en diciembre se acabó el año, digamos, oficialmente el año lectivo y el año calendario, pero no se cerró el año escolar, que continúa hasta enero y febrero con los planes de recuperación, y luego hasta el 31 de junio, que tienen plazo para aquellos que no habían desarrollado todas las competencias, continuar con ello, o más bien irse por los cursos y las competencias priorizadas para el año 2021. Entonces, de alguna u otra manera se está haciendo, porque creo que esa es la flexibilidad que los sistemas educativos en esta situación de pandemia tienen que desarrollar en el país y en otros lados, ¿no? Y lo segundo es que las pruebas
estas estandarizadas que conocíamos han empezado a hacer agua de alguna u otra manera, porque en circunstancias como estas es imposible. El año pasado se suspendió PISA, es muy probable que este año también suceda. Lo que hemos decidido en el Ministerio de Educación es concentrar la evaluación de las competencias en los docentes. Les hemos dado todas las herramientas para que, en lugar de tener una visión panorámica, los docentes sí tengan claridad de cómo ha ido con las competencias y el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Eso de ahí luego estamos viendo cómo se agrega a nivel general para tener alguna información muestral de estos profesores que han evaluado a sus estudiantes. De hecho, va a ser parte de lo que vamos a presentar la próxima semana en un encuentro internacional convocado por la UNESCO, que también toma una prueba estandarizada a nivel latinoamericano, porque le parecía interesante la propuesta que hemos hecho en el Ministerio de Educación de, en lugar de hacerlo desde el Ministerio hacia abajo, tratar de levantar información de los propios docentes y sus estudiantes para alimentar las decisiones y los insumos para las políticas educativas en el Ministerio de Educación. Muy bien, y también las universidades tendrán que hacer su esfuerzo para nivelar a los chicos que vienen, ¿no es cierto?, con este bache que ha sido inevitable y que nadie ha querido. Ministro, la mejor de las suertes, solo una pregunta, porque usted además opera como en muchos casos como vocero del gobierno, sobre el pedido de una auditoría internacional para las elecciones. ¿Cuándo calculan que tendrán una respuesta? Tengo entendido que esto no va a gabinete, el pedido ha sido hecho el día de ayer y está sujeto a evaluación. Tampoco se puede demorar en responder, ¿no es cierto? No, sin duda alguna, ha llegado al día de ayer a media hora, como todo trámite que llega de cualquier ciudadano o ciudadana del país, se hace su trámite, hasta donde tengo entendido está en pleno proceso de evaluación para tratar de responder lo más pronto posible, manteniendo siempre, como lo hemos hecho hasta ahora, la neutralidad frente al proceso electoral. Muy bien, muchísimas gracias, ministro Cuenca. Que el proceso de transferencia sea lo mejor posible y que, como usted señala, lo actuado, lo que ha dado resultados, lo que ha funcionado, se continúe y lo que haya que corregir, se corrija. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Saludos. Que tenga una gran tarde. Son las 2:30 de la tarde.